Desde alrededor de 15 años, la zona norte y centro del país se ha visto afectada, y la zona centro-sur, para ser más preciso, se ha visto afectada por esta mega sequía. Todos creemos que con las lluvias que ha habido, no solo este año, sino el año pasado, el invierno también marcando importantes precipitaciones, bueno, la sequía es un tema del pasado. Lamentablemente tengo que decirles que no es así. Hay un informe del Ministerio de Obras Públicas que además entrega la respuesta. Dice, si bien permitieron las lluvias aliviar la estrechez hídrica, en ningún caso las precipitaciones de este otoño e invierno han dejado atrás la sequía. ¿Qué implicancias tiene esto? ¿Cómo se aborda? ¿Cómo nos preparamos, ¿no?, para enfrentar de buena manera este fenómeno? Se lo vamos a preguntar a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien está esta tarde con nosotros. Ministra, ¿cómo le va? Gusto de saludarla y Hola, de que ministra. esté compartiendo estos puntos tan importantes, ¿no?, en nuestro programa de hoy. Muchas gracias por la Ministra, invitación. de todas maneras, ministra, a ver, lo primero, ¿le sorprendió el resultado de este informe? Porque la verdad es que, claro, en el sentido común, algunos pensaban o pensábamos, ¿no?, que la peor parte de la crisis hídrica había quedado atrás. No, no me sorprendió. Esto es algo que nosotros seguimos permanentemente. Tú sabes que acá en el Ministerio está la Dirección General de Agua, por ejemplo, en la que está encargada de monitorear todos los recursos hídricos a lo largo de todo el país. Está la Dirección de Obras Hidráulicas, que hace infraestructura hidráulica y de riego, en fin. Entonces está la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que fiscaliza toda la provisión de agua y el servicio de saneamiento en todas las ciudades de Chile. Y adicionalmente estamos a cargo de la infraestructura para abastecer de agua para el consumo humano en todas las zonas rurales. O sea, este ministerio está full metido en los temas de agua y por lo tanto el seguimiento que hacemos de este tema es permanente. Este informe que tú mencionas, por ejemplo, es un informe que todos los años la Dirección General de Aguas emite, porque estamos en el minuto donde tenemos que mirar ya desde septiembre, ahora, octubre, hasta marzo del próximo año, cómo vamos a pasar todo el verano, la época de riego además, y adoptar entonces las medidas que correspondan. Claro, ahora, de todas maneras, estas lluvias son un respiro en cierta medida. ¿Y cómo nos prepara para el verano que vamos a tener? Bueno, en ese sentido, como mencionabas, fue un año bueno, ¿ah? Fue un año Claro. con más lluvias en algunas zonas de lo que veníamos, de lo que estábamos acostumbrados, como tú dices, una sequía de 15 años, que yo creo que Ujú. además, aprovecho de hacer el punto que yo creo que ya como que hablar de sequía es como una cosa temporal, como que va a pasar, ¿ah? Y yo creo que lo que estamos nosotros en presencia hace varias décadas ya es de un cambio en el clima de nuestro país, ¿ah? Todos sabemos cómo se ha ido desplazando esta cosa más desértica hacia el sur, plantaciones se han ido desplazando hacia el sur, ahora tenemos viñas, no sé, en el sur de Chile, y esto ha sido un proceso de harto tiempo, entonces la sequía ha sido una de las expresiones, pero yo creo que lo que pasa aquí a la base es que el clima Ujú. de nuestro país ha ido cambiando dramáticamente, se ha ido reduciendo la disponibilidad hídrica, llueve menos, hay más temperatura en la cordillera, por lo tanto se acumula menos nieve, las lluvias han cambiado de patrón, además ya no es lluvias normales en tanto tiempo, sino que son lluvias violentas en corto tiempo, que tienen un impacto en nuestra infraestructura y en la agricultura grande. Entonces, yo diría que estamos ante un cambio en el clima de Chile. Claro, eso es lo que usted señala, es súper importante porque en el fondo estamos ante un fenómeno estructural, no es Así transitorio. es. Y usted ha dicho algo muy importante, ministra, o sea, estamos hablando de un cambio de clima. Esto no es el tiempo, no es como que hoy día amaneció con No, lluvia, mañana va a estar soleado. No, acá claro, hablamos de que hay un clima que era propio de esta zona que cambió, ¿no? Y eso tiene una afectación. así es. ¿Cuáles son las principales consecuencias, ministra, que esto ha tenido? Bueno, lo primero es que se agudiza la menor disponibilidad de agua. En ese contexto, fíjate que la zona en el Ujú. norte grande de Chile
es una zona que siempre ha vivido con menor disponibilidad hídrica, ¿cierto? Entonces, en cierto sentido, Claro, ellos lo han sufrido menos. Por ejemplo, la ciudad de Antofagasta tiene una planta desaladora hace más de 30 años. Ellos abastecen la increíble. ciudad. Más del 85% del agua que se consume en la ciudad de Antofagasta es agua desalada, hace muchas décadas. Entonces ellos, entre comillas, tienen este tema resuelto hace tiempo, ¿no? En cambio, en Claro que las sí. zonas, en la zona de Coquimbo, la situación ha sido más dramática, porque ahí fíjate que tenemos la mayor red de embalses de Chile, embalses de, no sé, el embalse La Paloma es de 700 millones de metros cúbicos. El embalse Puclaro, el Santa Juana en Atacama, son todos embalses de gran magnitud y que hoy día en el embalse, por ejemplo, en La Paloma, que abastece a Ovalle esencialmente, llegamos hace algunos meses, llegamos a un punto mínimo, donde ya tuvimos que empezar a pensar en situaciones de emergencia, y ahí la bendición es que el año fue lluvioso y salvamos, digamos, ¿no? Pero evidentemente que ahí necesitamos otra infraestructura. ¿Mm? Necesitamos De hecho, probablemente ministra, desalar. claro, de hecho, ministra, ya que usted lo menciona, estaba leyendo una columna suya de mayo de este año donde usted precisamente decía que para enfrentar la falta de agua van a licitar la desaladora de Coquimbo, dice usted. A ver, cuéntenos un poco cómo va eso. Sí. Bueno, aquí la otra cosa bien importante es que todo esto siempre hay que verlo por cuenca. ¿Ah? Ya. Es muy distinta la cuenca del río Elqui, que Ujú. es donde abajo en la costa están Coquimbo y La Serena, que la cuenca del río Limarí, que está un poquito más al sur y donde está la ciudad de Ovalle. Comportamientos distintos, usos distintos, cantidad de personas distintas, eh, estando tan cerca tienen climas distintos y geografías distintas. Entonces en algunos es más fácil que se acumule nieve, por ejemplo, cuando bajan las temperaturas en la cordillera, en la otra cuenca no. Una cuenca es más grande, tiene que abastecer a ciudades grandes como Coquimbo y La Serena, la otra Ovalle, que es menor cantidad de personas, por lo tanto la demanda es más chica. En fin, entonces cada cuenca tiene su solución. Y lo terrible, yo digo Mm. terrible porque el desafío es gigante, que en Chile hay como 101 cuencas a lo largo de todo el territorio. Entonces, claro, algunas son más chicas, pero tenemos que en el extremo tener claridad sobre todas estas 101 cuencas de Chile, cuál es la perspectiva hídrica y cuál es la estrategia que nosotros tenemos que tener, y eventualmente después la infraestructura que tenemos que construir para asegurar el agua, porque al final de cuentas, ¿qué necesitamos? Que Chile en todas sus cuencas disponga del agua necesaria, no solo para el consumo humano, sino para el desarrollo. Aquí no hay actividad productiva, social, cultural, no hay actividad sin agua. Entonces, el desafío que estamos enfrentando de verdad es gigante, gigante. Tremendo. Ministra, embalse del Yeso, que es la principal Sí. fuente de agua que tiene la región metropolitana, entendemos que tiene un 81% de su capacidad. ¿Esto es suficiente para asegurar el consumo en la región metropolitana precisamente? Sí, eso es suficiente. Bueno, este informe entonces que hace la Dirección General de Aguas y que Ujú. lo que busca es hacer un pequeño recuento en cada Claro. una de las cuencas más importantes, ¿cierto? Partimos por Atacama, después Coquimbo, donde hay tres cuencas grandes, el Elqui, Limarí y Choapa, después bajamos a la región de Valparaíso, donde está el río Ligua, el río Aconcagua, donde hay bueno, grandes ciudades, Valparaíso, Viña y todas las otras, y la metropolitana para después ir al Ñuble, al Maule, a O'Higgins, en fin. Y en la metropolitana, que por cierto es lo más Mm. grande, ahí hay alrededor de 7 millones de personas que se abastecen de los servicios que provee en este caso Agua Andina, ¿cierto? Agua Andina es Claro. la propietaria del embalse El Yeso, es un embalse grande que permite abastecer a la ciudad. Tenemos además, por supuesto, el río Maipo,
el río Mapocho también. Hay acumulación de nueve, esa es otra cuenta que saca la Dirección General de Agua. ¿Cuánta agua tiene en este caso el embalse El Yeso? ¿Cuánta nieve se acumuló durante el invierno? ¿Y cuántos están, entonces cuál es el pronóstico de deshielos? Y cómo eso va a alcanzar a abastecer la ciudad, que en este caso sí tenemos tranquilidad de que vamos a poder pasar un verano tranquilo. Además, recordemos Claro, que construido sí, los dígame nomás. embalses en Pirque, las piscinas grandes, estas gigantes en Pirque, que Agua Andina ha construido en acuerdo con el gobierno, digamos. Me refiero a que son programaciones de inversiones que se van haciendo en función de cómo se va viendo el panorama, se acuerdan las tarifas, en fin, todo ese tipo de cosas que son Claro. las que se... Claro, ministra Jessica López, para seguir entonces hacia el sur, ¿no es cierto? Porque entendemos que en el pronóstico que se entrega en este balance hídrico del MOP, por lo menos la temporada primavera-verano se plantea que está asegurada el agua para el consumo humano de la zona centro-sur del país. Pero ¿qué pasa con la agricultura? Bueno, en la zona, en la región metropolitana también está asegurada el agua para la actividad agrícola. En Ya, Ñuble también, en Maule también. Y así puede que haya de repente algunos lugares donde hay mayor complicación y por eso es tan importante perseverar en construir infraestructura, Mirna, porque además hay otro elemento más, cuando uno hace un embalse, no solo tiene la capacidad de embalsar el agua y por lo tanto hacer un uso más eficiente de ella, ¿no? Usarla cuando se necesita y no que corra nomás, sino que también porque hemos enfrentado estas lluvias muy violentas que han significado muchos daños, porque bajan los caudales con velocidades y potencias que no habíamos visto antes, y por lo tanto los embalses ahí pasan a jugar un rol de reguladores de caudales también, que es bien correcto. importante, por lo tanto es infraestructura que también es de seguridad, no solo Claro, de buena para... exactamente. Conversamos hasta ahora con la ministra de Obras Públicas, Jessica López. Ministra, veamos entonces cómo usted ya ha entregado algunas luces, ¿no es cierto?, de cómo prepararnos para el futuro. Uno de ellos son los embalses, pero eso es una construcción, yo entiendo que toma muchísimos años, ¿no? Es decir, hay medidas más inmediatas que están consideradas dentro del plan para poder hacer frente a esto que usted ha llamado, ¿no? Un cambio ya del clima, definitivamente, y que está afectando a nuestro país. Sí, bueno, primero no hay una solución, hay una combinación de temas. Una Ujú. tiene que ver con, tenemos un plan de embalse, los embalses efectivamente, infraestructura grande, infraestructura cara, infraestructura que toma años, porque además nosotros queremos, bueno, todo Chile quiere que hagamos los embalses de una manera donde no generen tanto impacto, tanto daño, porque al final lo que estás haciendo es inundar una superficie muy grande. Entonces, y en el mundo y acá mismo ya sabemos que esto se puede hacer de distintas maneras y nosotros queremos hacerlo bien. Queremos hacerlo recuperando las especies que de repente quedan dentro de la zona inundada, los embalses cuando uno viaja y sube, digamos, no sé, al embalse Santa Juana, ahí por Vallenar u otros, se puede hacer actividad deportiva, por ejemplo. Se puede hacer actividad recreacional, o sea, son múltiples las potencialidades, no solo el tema del riego tan estrictamente, pero esa es una cosa. Y también lo otro es que uno puede hacer una gran cantidad de pequeños tranques o embalses de menor tamaño, ¿no? Que de repente son más rápidos, pueden ser también efectivos, que ayuden a más territorios, a que tengamos agua disponible para más territorios. Entonces, la combinación de ambas con sistemas de riego, porque cuando uno tiene un embalse o un pequeño tranque hay que canalizar las aguas, y eso entonces también hay que tener sistemas de riego, sistemas de bocatoma, que es toda una tecnología e infraestructura propia de la canalización y control de las aguas, ¿no? Y también para poder Completamente. entregarle a cada persona el agua que le corresponde, porque recordemos que en Chile operamos con el sistema de derechos de agua, donde yo tengo derecho a una cierta cantidad de agua y en la medida que el agua
que los ríos traigan la cantidad de agua que alcance para todos, los sistemas, la infraestructura tiene que permitir distribuir esa agua de acuerdo a los derechos que cada persona tiene. Entonces, eso es una cosa. Por ejemplo, la otra es que construir plantas desaladoras, sobre todo en las zonas costeras, ciudades costeras. Eso es una solución, como te mencionaba, en Antofagasta es así, en Tocopilla es así, se están haciendo, hicimos en Atacama una en Caldera, el Estado hizo una desaladora en Caldera, estamos con proyecciones de hacer la de Coquimbo, que anunció el presidente, vamos a tener que hacer una desaladora de emergencia o definitiva para abastecer a Ovalle y la cuenca del río Limarí. En fin, hay varios proyectos, en Arica también se está estudiando una. ¿Es un proyecto que demora tiempo? ¿Es caro ese proyecto, ministra? ¿Y qué efectos tiene inmediatos en la población? Bueno, son proyectos que demoran tiempo porque hay que hacer los estudios que correspondan respecto al impacto que una desaladora tiene. Una desaladora tienes que tener una autorización para extraer el agua, tienes que tener los estudios que te permitan definir exactamente cuál es el lugar más apropiado para instalarla, el impacto que va a tener la devolución de la salmuera, ¿no? El proceso de desalación. Si tú tomas 1 litro de agua, devuelves la mitad en forma de salmuera y la otra mitad queda como agua desalada. Entonces no son infraestructuras inocuas, sino que tienen alto impacto y por lo tanto hay que hacer todos los estudios necesarios más apropiados para instalarla y construirla. El proceso es largo. Exactamente. Por eso es Claro, estaba justo. importante la Sí. construcción con suficiente tiempo. No, de hecho estaba leyendo que justamente el año pasado, en diciembre, fue publicada la ley que permite, que amplía las facultades del ministerio para crear la infraestructura hídrica para desarrollar, entre otras cosas, ¿no es cierto?, estas plantas desaladoras, ¿no? Es que eso, Mirna, era porque el ministerio solo podía hacer infraestructura para el riego, mira qué increíble. Entonces se levantó esa restricción y ya podemos hacer infraestructura para cualquier propósito. Maravilloso. Ministra, quiero aprovechar también que estamos conversando con la ministra de Obras Públicas, Jessica López, porque usted también decía en esta columna que publicó en mayo que el desarrollo y crecimiento económico para Chile requieren de una robusta cartera sectorial que también dé una potente, decía usted, alianza público-privada, y hablaba de un proyecto muy importante en materia de concesiones que fue reactivado en 2023, y usted decía, tenemos un paquete ambicioso de 43 proyectos para el quinquenio 24-28, que fue incluso saludado por el presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, y señalando que era el más grande de los últimos 30 años. ¿Cómo va eso, ministra? Bueno, va bien. En general, es muy importante, creo yo, que nosotros tengamos una cartera muy grande de proyectos y de ideas en distintas etapas de desarrollo. Mira, cuando nosotros miramos nuestra geografía, que es algo que yo digo a cada rato, es bien desafiante. Por ejemplo, yo creo que sí, y ahí uno de los temas principales tiene que ver con la conectividad. Entonces, ¿cómo conecto Chile? Con una tremenda infraestructura vial, por ejemplo, nuestra Ruta 5, la Panamericana. Cierto que el sueño siempre ha sido de tener una ruta de muy alto estándar desde Arica hasta Quellón. La Panamericana llega hasta Quellón. Hoy día estamos licitando el tramo de entre Caldera y Antofagasta, yendo hacia el norte. Y el tramo entre Chacao y Chonchi, para poder hacerle honor al puente Chacao, que estamos haciendo una tremenda inversión ahí, y necesitamos que ese puente también desemboque en una carretera digna. Entonces, ¿y cuál es la idea? Conectar Chile. Después sigue la ruta 7, la carretera austral, y después la ruta 9, que está en Magallanes. Entonces, ¿por qué? Porque las zonas en Aysén, en Magallanes, en Arica, Parinacota, en las zonas del interior del norte chileno, hay permanente, voy a decir reclamo, pero llamado a mejorar la conectividad. Por eso, tan importante también es nuestra red aeroportuaria. La red de aeropuertos, aeródromos y pistas en general
que hay en Chile, a lo largo de todo Chile, porque hoy día es tan importante como la red vial, la red aeroportuaria que nosotros necesitamos. No solo por conectividad, sino también por seguridad. O sea, cuando nosotros tenemos eventos climáticos, quedan la gente que está en la cordillera aislada, suponte tú. Entonces ya no están los tiempos para eso. Tenemos que tener, por ejemplo, estamos desarrollando una red de puntos de posada de helicópteros, se llama. Y al 2030 la proyección es tener más de 200 de esos puntos en todo el territorio, porque nuestro país tiene un desafío de conectividad muy grande. Y eso se Claro, y resuelve ahí, con... Sí. claro, dígame. No, le quería No, preguntar respecto del el proyecto del tren de Valparaíso-Santiago que se ha mencionado cuántas veces, ¿no? ¿Cómo va eso? ese proyecto, bueno, se nos cayó la primera licitación, ¿ah? Porque los Mm, presupuestos llegaron muy altos y la que venía con un presupuesto bueno se cayó en que no cumplió con una especificación técnica. Entonces, estamos aquí en ya, las próximas semanas llamándolo de nuevo. Pero ese es un tremendo proyecto y cuando uno lo escucha, uno tiene dos formas de hacer ese proyecto. Una es un tren súper rápido entre Santiago y Valparaíso, que ojalá sea, no sé, mucho menos de lo que se demoran los buses. La pregunta es cuánta gente lo va a poder tomar y cuánta gente lo va a poder pagar. Entonces, el también es proyecto de cierto. Tren Valparaíso-Santiago que se hizo es un proyecto que no va directa de Santiago a Valparaíso, sino que se da la vuelta por la calera. ¿Ah? ¿Y qué tiene? Ya. En el mismo tiempo que toma un bus, que es 1 hora y media, 1 hora 3 cuartos, integrar todo ese territorio de la zona norte de la región metropolitana y la quinta región. ¿Eh? Entonces, es una forma de mirar en este caso el ferrocarril como un lugar donde tú vas integrando territorio y desarrollando polos urbanos o de ciudades pequeñas, a lo mejor a lo largo de su territorio. Y si eso genera una demanda suficiente, está contemplado que después se haga el cruce, digamos, rápido a Valparaíso. Directo, perfecto, eso es lo que se está Pero viendo. la Ya, pero, infraestructura se puede hacer de distintas maneras, pero está en pleno ya, proceso. pero va encaminado, eso es lo que Después, quería saber, va encaminado. Ya pues, ministra Jessica López, ministra de Obras Públicas, le agradezco que haya estado con nosotros esta tarde aquí en Radio Sat en el programa Sin Pretexto. bueno, gracias a ti. Que le vaya muy bien.